Ahí estamos. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy que le hemos llamado Introducción a la Sexualidad, pero que después yo he dicho por qué la llamé así, si en realidad lo que yo quería mostrar hoy día es un enfoque de educación sexual en las bases de una educación sexual moderna y entretenida, ojalá, distinta. ¿Ya? En años anteriores, yo de repente caigo en los excesos de decir esto no, esto sí, y caigo en valoraciones muy personales. Voy a tratar de no hacerlo esta vez, probablemente lo voy a hacer y ya voy a equivocarme, entonces no tomen mis palabras como la verdad, tómenlas como un punto de vista. Podemos discutirlo, yo puedo cambiar de opinión también, esa es la gracia. Alguna vez Foucault, cuando lo entrevistaron, le dijeron, mira, usted en el libro uno dijo tal cosa, en el libro 2 dice otra, y en el libro 3 dice otra. Y dice, bueno, si no hubiera aprendido nada y hubiera escrito lo mismo en 3 libros, es porque no he vivido. ¿Ya? Entonces, y bueno, me pasa algo similar y me parece que a ustedes también. Uno va viviendo, va cambiando también opiniones y eso en la ciencia es muy bueno, porque lo que uno piensa en un momento puede cambiar en otro, porque hay un dinamismo al final, un dinamismo que mueve la vida humana. Hay una cultura que se va creando en ese dinamismo, donde somos actores y también sujetos. Hay una serie de normas, reglas que podemos empezar a criticar o a desordenar. Siempre vamos a atender a un orden. Desde ese orden la gente a veces se para pedir, bueno, hagamos educación sexual desde este orden. Pero ¿qué me dice que este orden es mejor que otro que pudiéramos pensar? ¿O es el mejor que hemos pensado? Eso ya es una crítica y en el módulo uno creo que está establecido que la historia nos va mostrando que la sexualidad es un concepto que se ha ido de un lado para otro, que ha pasado por distintos locus. Cuando se habla de locus se habla de sitios. ¿Dónde ha estado el sitio del sexo? Y ha pasado de los genitales a los placeres, de los placeres a, al matrimonio, del matrimonio a la conveniencia, de la conveniencia volvió a los amantes, de los amantes a el encuentro de sujetos. Y de repente en el siglo XX, cuando parecía que estábamos en el encuentro de sujetos, vuelve, por alguna razón, el sexo a los genitales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué volvió a los genitales? ¿Será circular esto? ¿Siempre pasará? ¿O habremos hecho algo que hizo que el sexo volviera a los genitales? Porque si están los genitales no tengo mucho que decirles. Obvio. Y los genitales es una cosa que uno puede mirar, ¿no? Y distinguir y decir esto sí, esto no, funciona, pa, pa, pa. Y el diplomado duraría un mes, lo haría gente del área de la salud probablemente, y listo. Y eso creo que es lo que más ustedes manejan también. Con la clase de ITS del primer día, ya estamos. Esos son los riesgos, bueno, vamos con eso a trabajar. Pero mi objetivo ahora es abrir este cofre y este concepto. Decirle, no, el sexo no está situado ahí. No digo que los genitales no sean importantes, pero no está el sexo ahí. No está. ¿Dónde está el sexo? Voy a tener que mostrarle algunas indicaciones para ver si puedo convencerles de que el sexo no está en los genitales. Pero antes de comenzar con la presentación típica, esto del PowerPoint y todo, eh, me gustaría que me dijeran algo. Como tenemos gente de distintas regiones del país, también de distintos países, me gustaría que me contaran. Cuéntenme, cuando piensan en educación sexual, ¿qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué sueñan? Vamos a hacer un diplomado de esto. ¿Qué sueñan? ¿Cómo debería ser? O cómo no debería ser. Ustedes pueden tener una evaluación respecto a su propia historia, respecto a la educación sexual. Cuéntenme, ¿qué les pasa cuando decimos educación sexual? Catalina, Hola, hola a todos. Primero, me voy a anteponer a los hechos, me voy a disculpar, no voy a encender la cámara, pero en este momento estoy sola con mis dos pequeñas de 2 años, mellizas, así que si escuchan gritos por ahí son ellas, no está todo en orden, están acá con mamitis también. Bueno, me presento, yo soy matrona, trabajo en Valdivia, estudié también en Valdivia y trabajo en un centro que es como una especie de CESFAM,
pero de solamente adolescentes. Entonces, mi trabajo está enfocado en todo lo que es la prevención y promoción en salud de adolescentes. Obviamente lo mío un poco más dirigido a la parte matronil. Eh, ¿Qué espero yo de este curso y por qué a mí me llama mucho la atención y me hace mucho sentido lo que tú comienzas diciendo? Es que para mí la sexualidad no está solamente en los genitales, si bien soy matrona y que puede sonar hasta un poco contradictorio porque por formación está bien centralizado en esto, aunque cada vez va cambiando. Yo que trabajo, como les decía, con adolescentes, es súper difícil hacerles entender que no es solamente eso, que no solamente es prevención de embarazo, que no, espérame pequeñita, que no solamente es prevención de ITS, va algo más allá y que está bueno que sientan placer, de que se tienen que conocer, que muchas veces la sexualidad no se va a vivir con un otro, que también se puede vivir de forma plena, primero con uno y que no está mal. Y me pasa mucho que de repente cuando atiendo a chicos, chicas, es así como, no, es que pasa esto o supe esto, y hay tantas trabas que al final eh, no permite que tanto a jóvenes como a adultos vivamos la sexualidad de una forma plena, porque estamos muy enfocados en los riesgos como físicos y también en todo este tabú mediático, espiritual, cultural que se genera también con la sexualidad, que nos priva a poder disfrutarla como en realidad está hecha para hacerla, para disfrutarla, para gozarla, obviamente teniendo en consideraciones que pueden existir algunos riesgos, eso lo sabemos y no nos podemos hacerle eso tampoco con eso, pero pucha que es importante, hija, pucha que es importante hacer esta otra mirada. Y con esto ya corto porque la banana la voy a Sí, tener sí, que la entregar. banana. Sí, Gracias, y pero disculpen. muchas gracias. Catalina, gracias y por el esfuerzo ahí de estar multitask, porque era, evidentemente es más importante la banana en estos minutos, así que vaya nomás, Catalina. Me quedo con lo que está diciendo y me gusta que sea una persona del área de la salud sexual y reproductiva la que lo está diciendo, porque a veces uno se encasilla mucho en la disciplina, ¿no? Y dice, bueno, deberíamos mirarlo desde acá y no desde el otro punto. Y aquí está la solución. Y me encanta que Catalina diga, oye, aquí hay algo más que lo que se hace con los genitales. Y eso está bueno, ¿no? Pero veamos qué dice Delany, luego Sebastián y luego Paula. Hola, buenas. Bueno, yo igual también explico, quizás estoy prendiendo, apagando cámara porque también anda mi hija chica por ahí dando vueltas. Eh, la verdad es que la palabra que se vino a mi mente frente a esto fue la palabra libertad. Ujú. Eso va de la mano con que yo soy profesora de ciencias, hago biología en un colegio acá de Limache, de quinto a cuarto medio, y se ve, se enseña o te obligan de cierta manera a restringirte a ciertas bases curriculares que son súper chiquititas, po. Entonces, todo el rato va de la mano con lo biológico, con lo hormonal, con súper restringido al cuerpo. Y uno tiene que estar como todo el rato haciendo un gallito con lo emocional, no sé, con lo psicológico, con lo social. Entonces, me gustaría que pudiésemos tener generaciones que aprendan de sexualidad de manera libre y que pudiesen vivir su sexualidad de manera libre. Así también su afectividad de manera libre, sin estos tapujos que vienen de la mano no sé, con una educación que muchas veces viene segregada, ¿cierto? No sé, pues se persiste o se resiste a darles esa libertad que corresponde y se mantienen en el tiempo los tabús. Ahora yo escuchaba colegas, así la pelanda, colegas que les daba miedo hablar de sexualidad porque como estamos en crisis sanitaria, la familia escucha, entonces ¿cómo van a escuchar a la profe hablando de sexo con tanta libertad? Porque te puedes meter en problemas con los apoderados. Entonces, al final no nos damos cuenta de que nosotras mismos le ponemos una cara o un peso como, insisto en la palabra, como poco libre porque somos en el fondo parte del problema muchas veces más que parte de la solución. Entonces me encantaría que estas nuevas generaciones lo vivan libre y aprendan libres. Gracias, Delany. Muy interesante lo que nos cuentas. Muy bien. Y he escuchado eso que tú dices de los colegas. Trabajamos nosotros con, este año que está terminando, trabajamos con 80 colegios más o menos. Y creo que en todos los colegios me dijeron,
Las clases de sexualidad las vamos a dejar cuando vuelvan a clases presenciales porque por internet es muy riesgoso, nos decían. Y nos contaban casos de profesores que lo grabaron diciendo algo y después lo subían descontextualizado y la funa y todo aquello. Así que entiendo perfectamente lo que tú me estás contando. Sebastián, te escuchamos. Hola a todas, todos, todes. No sé si se escucha bien. Mi señal acá Está es pésima, por eso perfecto. estoy sin cámara. Ya, súper. Yo coincido mucho con lo que decía Catalina como en el primer diálogo. A mí me pasa que yo también trabajo con adolescentes. Yo trabajo con una población importante de adolescentes varones. Trabajo en un programa de estos programas colaboradores de Sename y donde básicamente apunta como el interés también un poco de estar aquí tiene que ver un poco con ayudar a desmitificar en la población adolescente la carga hegemónica que tiene todo el tema de la sexualidad, ¿ya? A mí me pasa que, por ejemplo, los chicos con los que yo trabajo, que son más o menos entre los 14 y 17 años, eh, hay una carga muy teñida de la afectividad, un poco también desde la posesión de la pareja. ¿A qué quiero llegar yo con esto? A que, por ejemplo, los chicos a sus pololas les dicen mi señora, a eso quiero llegar. Entonces hay un tema hegemónico, un tema de poder en función a la sexualidad y a la afectividad propiamente tal, desde la posesión de un otro. Y eso es lo que yo creo que también un poco sigue en esta verticalidad que muchas veces también genera la sexualidad y que no data solamente de ahora, data también de la colonización de nuestras tierras, pues. O sea, llegaban los españoles, a través de la sexualidad también se hegemonía este poder, y un poco también desde ahí nosotros nace toda esta mixtura que tenemos como genéticamente hablando, el hecho de ser entre eh, genes más autóctonos y también de español. Entonces siempre y hasta el día de hoy he visto y me llama mucho la atención eso de la sexualidad como una tenencia de poder respecto a un otro, y claramente yo también creo que no es así. Creo que hay que empezar a desmitificar esas cosas, y un poco es lo que a mí también me atrae del hecho de estar aquí. Súper, Sebastián, muy buen análisis. Parece que también estuviste mirando ahí el módulo uno de algunas apreciaciones respecto a la conquista europea. Evidentemente eso hizo un cambio de órdenes, introdujo nuevas formas de pensar en la sexualidad y han ido cambiando, además, con las propias culturas que se han ido desarrollando en este mundo más moderno. Así que súper, Sebastián, gracias. Paula había levantado la mano y luego Nayarit. Gracias, ¿se escucha bien? Sí, súper. Bueno, muchas gracias por avisar. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. Y en base a lo que ya han mencionado anteriormente y a mi experiencia personal, me pasa justo que el otro día yo estaba leyendo un currículum de un programa de educación sexual y lo que me llamó más la atención es que solamente, claro, se enfoca en lo que es el cuerpo. En el cuerpo, lo reproductivo, la toma de decisiones, y me llama mucho la atención el retraso de la actividad sexual, que ese es como un foco del programa. Y finalmente siento que eso habla de tratar de evitar algo que es natural en el desarrollo del ser humano, que es explorar su cuerpo, conocerse, y mucho más allá del tema netamente el sexo asociado al cuerpo. Creo que es importante incluir dentro de toda estos temas de educación sexual integral, sobre todo la parte afectiva, como bien mencionaban anteriormente. eh, no se toma mucho en cuenta cómo los niños, las niñas, las niñas interactúan entre sí, cómo se generan las relaciones de pareja, afectivas, incluso de amistad. Y creo que la educación sexual entra también en ese punto, como vernos más allá solamente de un acto sexual o de la exploración sexual con el cuerpo. Y claro, como también mencionaban anteriormente, hablar de eso en los colegios, yo por lo menos trabajo en colegio, a veces es un poco tabú, como que uno le está hablando a los niños de cosas que no tienen que saber, que solo tienen que saber después. Entonces, obviamente hay que ir adecuándolo según las etapas que van viviendo, pero solamente enfocarlo en la prevención del embarazo y lo reproductivo me parece que es bien nefasto, perdón que lo diga así, pero la educación sexual abarca mucho más que eso. Y creo que ese es un foco, al menos en el que yo quisiera salirme, no enfocarlo solo desde el cuerpo, como estaba mencionando. Eso.
Gracias, Paula. Qué bueno el análisis que haces también respecto a los programas formales. Eh, Tenemos a Matías también ahí, no levantó la mano, es Nayaret el que levantó la mano, pero también, bueno, si quiere hablar Matías, nos puede comentar nomás. Por lo menos en Chile hay una razón para eso. Podemos discutir si es una buena o mala razón, pero la razón de fondo es que nuestra legislación, que yo ya no tengo tan buena memoria, no sé si esto aparece en el módulo 2 o después, creo que en el módulo 2, se habla de la legislación chilena y algunos casos también de Latinoamérica. Nuestra, Nuestro Estado no tiene ley de educación sexual, no tiene. Y esto lo tengo que decir claro porque cuando hablemos de... em, Mauricio, estamos hablando de conceptos generales respecto a educación sexual. Levantamos la mano, todavía no empezamos como con la clase formal, aunque esto ya es parte de la clase. Em, Cuando las personas dicen en Chile, hubo una actividad de educación sexual en un colegio, ¿qué pasó esto? Y le mostraron esto a los niños. Yo la primera distinción que hago, especialmente con apoderados, es, habría que ver en qué objetivo de aprendizaje curricular está esa actividad, porque como sexualidad no hay ley y no hay plan y programa, hay orientaciones. O sea, si alguien aplica algo, normalmente lo va a dejar en alguna asignatura que exista y lo tiene que hacer en base a un objetivo que ya está diseñado por el Ministerio de Educación. No es que cualquiera haga lo que quiera. ¿Ah? Y a veces se nos olvida eso. Entonces, hay otros países en Latinoamérica que sí tienen ley. Argentina tiene una ley de educación sexual y tiene un programa de educación sexual y tiene los temarios. Y ahí uno puede entrar a discutir si le gusta o no. Pero en Chile hay orientaciones, hay formatos y hay un programa de educación, afectividad, sexualidad y género, pero que está determinado que los colegios lo establezcan con los valores que quieren y tiene que ser dentro de las horas curriculares porque no hay una clase de educación sexual, a diferencia de España, donde España existe en la ESO, que es la educación secundaria obligatoria, existen las clases de educación sexual y hay otros colegios que no las tienen como tal, pero tienen talleres de formación en integralidad, de un enfoque holístico, lo que usted quiera. Pero, y eso que España dice que no tiene una buena educación sexual, o sea, y ellos tienen por lo menos el espacio para hacer estas clases, ¿ya? También, bueno, en España no es que todo el país como en Chile, ¿no? Aquí en Chile la decisión es centralizada y todo de Arica a Punta Arenas tienen que hacer lo que dijo el ministro de Educación. En España cada región, digamos, toma su determinación y va proponiendo ciertas políticas educativas, es distinto. Pero la base sí existe allá la posibilidad de hacerlo, aquí nosotros no. Así que lo que haya pasado en educación sexual normalmente responde en Chile a temas de convivencia escolar, eventualmente asignaturas como biología y orientación. Y religión también. Son como los tres grandes lugares donde se puede dar porque hay contenidos que podrían hablar de eso. Incluso hay algunos objetivos curriculares ministeriales que lo dicen tal cual. O sea, hablar de la importancia de la sexualidad y lo dice. Entonces ahí se puede hablar, ¿ya? Pero es poquísimo. Es muy poco y está muy focalizado en lo biológico. Entonces cuando veo ¿por qué los programas van a lo biológico? Normalmente porque los objetivos están para allá. Entonces el profesor cumple con el objetivo, no puede salirse, ¿sí? Y además la ley 20.418, que es la ley de regulación de la fertilidad, que en el inciso 1 habla de educación sexual como un derecho, solo desde el ciclo de educación media en Chile, ¿ya? Que sería la secundaria, dice dos o tres cositas, no dice más. Y en esas dos o tres cositas, los objetivos que aparecen son reducir embarazo adolescente, reducir, o sea, las ITS, claro, la infección de transmisión sexual, y prevenir el abuso. Dice que reduzcamos el abuso sexual infantil. Difícil porque estamos hablando en media, pero bueno, eso dice. Y se establece además que los programas deben tener como mirada para ser aprobados por el Ministerio de Educación el retraso de la vida sexual. O sea, que busquen eso. No hay una libertad tan grande ahí. O sea, se trata de que el programa diga eso. De hecho, para ser acreditado en el 2011 en Chile, cuando se hizo la ley 20.418, que es de 2010 y se promulga el 2011, se les pidió a los programas que mostraran su contenido y tenía que decir en alguna parte que tendían a retrasar el inicio de la sexualidad, de la vida entendida como coito.
De hecho, es más, entendía como coito penetrativo. ¿Sí? Por eso los programas tienden a decirlo. No porque todos los programas crean que esa es la mejor manera. Y hay en esa que podríamos discutir, bueno, ¿qué antecedentes hay para decir que a qué edad, cómo, por qué? ¿Mm? Eh, no voy a entrar en esa discusión porque hay de dulce y agrá, pero cuando se hace instrucción es más fácil, si no tenemos conocimiento, en decir, bueno, para que no la tengan, para que no tengan la actividad sexual, metámosle un poco de miedo o digámosle que no lo haga. O sea, abstinencia. Claro, porque así cumplimos el objetivo también y parece que estamos todos de acuerdo con que a nadie nos gustaría ver, no sé, un niño de 12 años teniendo relaciones coitales en un baño, ese sería un problema, ¿sí? Entonces, para evitar esos problemas, digamos que no todas las veces que podamos. Pero ¿qué pasa? Que estamos utilizando un criterio muy extremo por una evidencia que se da igual y a veces se da sin guía y que nosotros prohibamos qué efecto tiene. ¿Tiene realmente un efecto que el colegio diga no lo hagas? ¿Qué dicen las investigaciones? Los programas que se han focalizado en ese efecto, que, insisto, el objetivo puede ser muy bueno. Es que si esperas más, quizás después lo van a disfrutar más, incluso. Mira, puede ser, ¿ah? Pero, ¿qué dice la evidencia? Que los programas que centran su actividad en decirles que no, o en meterles miedo de que si lo hacen puede pasar esto malo, no cumplen el objetivo que se proponen. No logran esos indicadores que buscan. O sea, no funciona de esa manera. Y eso está demostrado. Y el mayor indicador lo tiene Estados Unidos, que históricamente ha usado programas de abstinencia en la educación sexual americana. No ocupan otros programas de manera tan masiva porque Estados Unidos tiene una fuerte corriente más conservadora, por lo tanto no le gusta hablar de otras cosas y más bien van al control de la conducta, a diferencia de Europa, donde ellas tienen un modelo holístico, ¿sí? Que no estoy diciendo que sean mejores o peores, estoy diciendo que son distintos, ¿ya? ¿Qué pasa? Que los modelos americanos ya midieron, po. Durante el 90 y el 2000 midieron harto. Y la inversión en los programas de abstinencia no daba el resultado en absoluto de lo que estaban buscando. En cambio, cuando midieron programas comprensivos, que es otro enfoque que vamos a aprender en este diplomado, habían resultados que sorprendían porque el comprensivo quizás no lo buscaba explícitamente y los lograba. Como si lograba, por ejemplo, que la edad de inicio sexual fuera un poquito más tarde. No tanto tampoco, ¿ah? No es la panacea, pero era un poquito más tarde. Y lo habían logrado con otra metodología, que era hablando de, y hablando en positivo de, no diciendo que está mal. Entonces ahí empezó la discusión. ¿Qué pasa? Cuando les decimos que no, lo hacen. Cuando les decimos que no es malo, lo piensan y a veces no lo hacen. ¿Habrá algo en el funcionamiento de los adolescentes, las adolescentes, que les permita acercarse a este conocimiento más de una invitación que desde una imposición? ¿Habrá algo en la actitud que está cambiando las cosas? Habría que leer los artículos que vamos a dejarle ahí en el módulo 2 para que revisen qué puede haber pasado. ¿Sí? Me están preguntando en el chat si consulta, pero si el Mineduc exige que haya un plan de afectividad sexual y género en todos los colegios, aún así no hay una ley que exija. No, pues la ley que nos rige para esa petición es la ley 20.418, que no es una ley del Ministerio de Educación, es del Ministerio de Salud, pero aplica el inciso 1 de Educación. Y eso ha sido un problema en Chile, porque como no está en manos del Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación exige, más no tiene ninguna fortaleza para fiscalizar, ni para poder hacer un programa, ni para poder orientar de manera más directa. Solo puede, por voluntad, dar ciertas indicaciones, pero la libertad de enseñanza está primero. No hay nada que hacer. Y cuando se pide quién se va a hacer cargo de la educación sexual, se tira la pelotita. El Ministerio de Salud es la educación, ¿ah? Estas leyes, si son educativas, deberían estar con el Ministerio de Educación. Ahora, la historia de por qué en Chile la ley no es del Ministerio de Educación tiene su porqué. La razón es absurda. La ley de regulación de la fertilidad nace porque en Chile se discutió si era abortiva o no la píldora al día después. Y cuando se estableció que no lo era, se puso bueno, vamos a hablar de derechos sexuales, entonces ahí se hizo una educación primero. Y ahí se puso. No fue por un intento de hacer educación sexual, fue por un intento de darle soporte a una decisión que ya estaba tomada. Ojo con eso. ¿Sí? Ya, Nayaret, Mauricio y Matías.
Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, ya. Bueno, yo soy educadora diferencial, trabajo en una escuela especial, así que me hace mucho sentido todo lo que han dicho las personas anteriormente, solo que se complejiza un poco más. ¿Por qué? Porque pasa mucho que a nuestros estudiantes se les infantiliza, son angelitos de por vida. Entonces, hablar de sexualidad es un tema muy complicado. Y cuando se ha realizado es, por ejemplo, cuando han ocurrido situaciones complejas o se han encontrado, por ejemplo, estudiantes masturbándose y se demoniza esto, se dice que es malo, no se enseña que hay contextos, no hay un sentido de todo esto. Este año hemos, como hace unos 3 meses en verdad, comenzamos a crear este plan de afectividad, sexualidad y género. Ha sido bastante difícil también, pero también nos hemos dado cuenta de que, claro, la sexualidad está implícita en todo. Entonces hemos querido así como vincular distintos objetivos de aprendizaje, ya que nosotros trabajamos principalmente con objetivos transversales, para poder interiorizar temas de afectividad y que lo también es súper relevante porque, por ejemplo, cuando se crean estos planes, y nosotros nos fuimos dando cuenta porque pedimos varios de otros colegios, es que se centran en temas sexuales, temas de reproducción, temas de embarazo adolescente, entonces queda como ahí todo limitado. Pero en conclusión, bueno, yo lo que espero es aprender un poco para poder llevarlo también a la escuela en la que trabajo, porque también, bueno, por temas de tiempo hay colegas que no pueden, por ejemplo, hacer un diplomado, pero también todos tenemos la intención de querer aprender, de querer transformar nuestras prácticas, porque en el fondo todos buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y velar también por sus derechos. Así que Wow, eso, Nayarit. muchas gracias. Oye, qué buena experiencia. Aprovechen de ir conociéndose entre ustedes porque las experiencias que ustedes tienen y que nos han contado en los foros les va a ayudar mucho a situarse y a tener buenas prácticas. ¿Ah? Acá no es solo lo que digan los profesores y profesoras del diplomado, es mucho más. La idea es que ustedes puedan ir compartiendo, así que atrévanse a responder ahí los foros. He visto que algunas personas lo han hecho, se los agradezco, y hagan redes, ¿ya? Porque muchas cosas que Nayeren nos contó podría servir en un caso similar en otra ciudad, en otro país, y podrían encontrar alianzas porque de nivel centralizado muy poco. Vamos a tener una clase en un momento que yo voy a invitar especialmente también a Nayaret, con Diego Ramos, donde nos va a hablar de educación y sexualidad en contextos de diversidad funcional y también toma un poco de diversidad cognitiva. O sea, ¿qué pasa con niños, niñas, adolescentes que por X motivo presentan características que son reconocidos como no parte de la norma y entonces quedan fuera de cualquier programa de educación sexual? O sea, muestra un botón. Si hay orientación en Chile para hacer educación sexual y hay 5 cositas, eh, una habla de personas en situación de discapacidad, una. Entonces es más difícil aún hacer la pega ahí. En los años que yo llevo en CESI, nunca una escuela que trabaja con integración me ha dicho, hagamos educación sexual para estos niños. No me lo han dicho. ¿Ah? Porque ahí hay otra cosa, otra barrera antes. Es que parece que hay algunas personas que no son sexuadas. ¿Ah? No viven la sexualidad. Hasta que pasan estos problemas y se asume que se está descarriado esa energía sexual. Un modelo hidráulico. ¿Ah? Se descarrió. Entonces activamos el control. Ojo, la sexualidad siempre se organiza en las culturas, diferentes maneras. ¿Cuál es la organización que estamos ocupando en los países de Latinoamérica hoy? ¿Cómo se ordenan los cuerpos y los deseos? ¿Ah? Y esto se lo estoy comentando a ustedes ya desde el punto de vista de sexología. Si no entendemos eso, si no nos hacemos esa pregunta, ¿qué vamos a educar después? Porque educar es distinto a instruir. Instrucción es datos. Yo les puedo dar muchos datos. ¿Sirven? No sé. Vea si lo ocupa o no. Educar es ir acompañando un proceso que además tiene una lógica, que es más bien como una espiral, no es lineal. Y este proceso educativo requiere que haya un espacio donde yo no cierre la información, sino que la abra.
para que podamos seguir avanzando y volver en este tema y volver. Cuando nos llaman a los colegios, a nosotros, y nos dicen, ¿nos puede dar una charla de 45 minutos para estudiantes de primero medio? Yo lo primero que digo es, ¿para qué? Es lo primero que pienso. ¿Para qué? ¿Qué esperan lograr en una charla de 45 minutos con un perfecto desconocido? ¿Qué están impactando ahí? ¿Instrucción? La instrucción la pueden ver en Google. Les puedo mandar la referencia y la leen. Quieren, no, que trabajemos educación. Entonces dame 2 meses, 3 meses, para ver si puedo hacer algo. Ah, pero yo no puedo ir, pero tú puedes. Entonces trabajemos en conjunto. Tú haces la práctica y yo te voy asesorando y ahí podemos hacer un equipo. Así funciona mejor. Entonces la educación sexual no va de hacer acciones, va de cambiar culturas y va de cambiar actitudes respecto a la sexualidad. Porque si yo sigo pensando que la sexualidad es lo que se hace con los genitales y nada más, no tengo más que instruir. No tengo. Porque mi instrucción va a ser poca, inadecuada y de mala calidad. No tengo mucho más que dar. Quizás por ahí doy algún tip que pueda decir, oh, mira, esto no lo sabía. Pero hoy día está lleno de información. Pero si va de educar, eso Internet no lo ha logrado. Todavía. ¿Sí? Ahí sí podemos meter la cuchara y darle un vuelco a esta cuestión. Oye, eso que de los genitales y todo, perfecto, pero mira para acá. Mira esto que podemos hacer con lo demás que está fuera, ¿ah? Que está fuera de lo parcial. Mauricio, perdón, y Matías, me habían levantado la mano. Y con eso ya paso después a lo que les quería mostrar. Mauricio, Hola, buenas tardes. buenas. Bien, yo siguiendo un poco la línea de lo que se está conversando. Eh, Reconozco que ya entré un poquito tarde, pero creo tener respuesta un poco para esta primera reflexión. Mire, yo les cuento, yo soy de acá de La Serena y trabajo en un colegio particular subvencionado que, bueno, estamos pasando esta transición de lo remoto a lo presencial. Y en esa transición nosotros habíamos comenzado a trabajar un plan de sexualidad que quedó relegado, justamente por lo que usted decía, que cuáles son las prioridades en este contexto. Y si uno lo pone como en una balanza, no se van para allá las prioridades, lamentablemente, ¿ya? Pero bueno, eso es como tema de otro análisis. Sí, en la experiencia que hemos estado nosotros trabajando es primero que nada hacer una consulta institucional. Esa consulta abarcó 3 estamentos, que eran los padres, los estudiantes y los docentes. Hicimos un trabajo de encuesta y propusimos unos tópicos y eso nos permitió levantar cierta información respecto a cuáles eran más o menos las tendencias respecto a lo que las personas necesitaban ser educadas en lo que es materia de sexualidad. El objetivo acá es crear un plan de sexualidad que sea propio para el colegio, no para el colegio del lado, ni del de más allá, sino que para nuestra realidad. Esa fue como la primera meta que empezamos a trabajar. Ya teniendo esos datos, bueno, nos hemos encontrado con algunas sorpresas, pero siento que vamos bien encaminados. Respecto al tema de la sexualidad, así como lo percibo, bueno, nos ha costado dar ese paso porque el colegio en sí tiene una estructura en la cual jamás se ha trabajado de manera consciente la temática, así como dedicado. Y ahora, cuando empezamos a mirar normativa, yo desconocía lo que dice usted, que esto era del Ministerio de Salud e incluía educación. Y por eso no me hace sentido ahora más, porque ahí está tan dejado el tema, si es así. Cuando se debe también atender una dimensión importante del ser humano, que es la sexualidad. Y el tema generacional, bueno, ahora entiendo también con el módulo 1 que está marcado a fuego culturalmente, y tiene que ver también porque las sociedades precolombinas no eran así, según lo que hemos leído. Tenían sí, bueno, quizás puede que haya estado normada sus temas en lo que es sexualidad, pero la estigmatización viene de los españoles. Y nosotros hemos adoptado esa cultura y no hemos podido cambiarla en más de 500 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y nosotros tenemos que dar un paso porque
Ya los de esta generación todavía no entendemos la relevancia que tiene la sexualidad para la vida de las personas. Y es la semilla que estamos dejando que ojalá tengan otra mirada. Y ahí nosotros debemos contribuir. Creo que esa es como el propósito por el cual, bueno, yo estoy en este diplomado y espero aportar desde ahí. Y claramente esta red es bastante buena, porque desde las distintas profesiones que tiene cada uno, podemos aportar y irnos enriqueciendo cada uno. Esas son como un poco las expectativas. Así que eso, Súper. muchas gracias y bueno, espero yo poder también contribuir si es que tenemos la oportunidad de retroalimentar. Muy bien, Mauricio, y qué bueno lo que nos cuentas porque tú estás comenzando un trabajo en tu colegio, ¿ah? Y eso quizá a personas que trabajan acá en colegio les va a servir. Lo que han hecho ahí en el colegio de ustedes es súper bueno, porque se están focalizando en un diagnóstico particular y eso está buenísimo. Eh, Hay un concepto referido a lo que tú me hablabas de la historia que siempre hay que considerar. Si bien uno tiene sus nociones y mira y a veces también hace juicios de lo que hicieron otras culturas, lo que hacen otros países, lo que hicieron otros tiempos, la misma cultura nuestra, eh, siempre recordar que es muy difícil evaluar lo que está allá con los lentes que tengo yo aquí. Es muy difícil. A veces me puedo perder. No digo que no lo hagan, pero digo que tengan cuidado, porque a veces uno piensa que nosotros dimos en el clavo y que los demás todos se han equivocado. Si bien el orden de los deseos y la sexualidad occidental hoy día tiene algunas características que uno puede criticar, también tiene cosas que han sido mejores que las que habían en otras culturas o en otros contextos, en el sentido de libertad, en el sentido de violencia, por ejemplo. Hay violencias que nosotros no vamos a aguantar gracias a nuestra cultura y que sí pueden ser tolerables en otras culturas y tienen otro significado. Pero hay otras cosas donde nos vamos a entrampar. Yo creo que más que una etnia en específico, los grandes grupos ideológicos son los que han ordenado la sexualidad. Y nosotros estamos influidos de raíces judío-cristianas. ¿Ya? Entonces ahí hay algo. ¿Ya? Sí, nosotros tenemos que reconocernos, independiente si alguien practica el catolicismo, el cristianismo, que nuestras raíces culturales son a través de la cultura griega, romana, luego judío-cristiana. Esos somos nosotros. Y sumémosle ahora toda la influencia norteamericana de los últimos 30, 40 años. Entonces somos claramente Latinoamérica muy intervenidos, muy colonizados en cuanto al conocimiento. De hecho, los feminismos latinoamericanos han hecho denuncia de esto. ¿Ah? El feminismo cuando llega a América llega europeizado, no llega americanizado. No es la misma vivencia, no es lo mismo, los mismos sufrires. Se pueden compartir moral generales, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, situarse en el espacio del territorio es muy interesante para comprender cómo vivo la sexualidad en este territorio, que tiene sus códigos un poquito más flexibles y un poquito más pesados. Y en este sentido hay que reconocer que el orden sexual occidental actual es más liviano que el orden sexual que había hace 100 años. Gracias a los aportes y los errores de la medicina, aportes y errores de la psiquiatría, aportes y errores de la sexología, etcétera, que han liberado un poco el dogma. Si lo que hace la ciencia finalmente es liberar el dogma, más no por eso lo ha hecho todo bien, más no por eso ha sido respetuosa, no, para nada. Y lo más probable es que muchos dogmas científicos hoy día que están ahí tengan una base moral religiosa, como lo mostramos en el diplomado. ¿Ah? Entonces, uno a veces piensa que habla desde la ciencia, pero también habla desde esta historia cultural. ¿Ya? Así que muy bien, Mauricio. Matías, contigo termino la ronda de primeras impresiones. Gracias. ¿Me escuchan bien, no? Muy bien. Bueno, a ver, para contar un poco, en Bolivia he sido estudiante primero y después profesor en un colegio de renombre que se dice Progre y tengo una experiencia adolescente que me interesa compartir porque creo que explica muy bien cómo está la cosa por acá y creo que en general, ¿no? A los 13 años, por iniciativa de un par de profesoras, tuvimos de la currícula escolar una actividad de una semana de educación sexual, ¿no? Y entusiasmados ahí, los chicos entramos a ver qué pasaba.
Bueno, fue una semana de bombardeo pro abstinencia y hablar pestes de lo que nos podía pasar, asustarnos con la paternidad. Y en medio de esa semana, ¿qué hacíamos los chicos? Sobre todo hombres en este caso, mi grupo de amigos, nos entraba por aquí, se nos salía por la otra oreja, y más bien todos ya habíamos visto pornografía, estábamos en otra cosa, ¿no? O sea, las profesoras no sabían con quién realmente estaban hablando o no querían verlo. Y 15 años después vuelvo al mismo colegio como profesor y la cosa no ha cambiado realmente, ¿no? Se sigue mirando a los adolescentes como con ojos de adultos, no se empatiza con la mirada que ellos tienen a las cosas, con sus verdaderos intereses, no se intenta dialogar con lo que realmente está pasando por su cabeza, con sus valores, con las presiones sociales. Nadie dice una palabra sobre la pornografía, pese a que todos la ven, ¿no? Y creo que ese es un poco el espíritu de, digamos, el fracaso de la educación sexual en mi país, que es número 1 en embarazos adolescentes en Latinoamérica, es que no hay la voluntad o la capacidad de, como adulto, ponerme en el lugar del adolescente o del niño y transmitir un conocimiento, una idea, una reflexión de manera comprensible, de manera abierta, pensada para ellos. Es todo, lo poco que se dice es términos biológicos, de cuerpo, de prevención y sobre todo de asustar, ¿no? Con la experiencia sexual, cosa que evidentemente no funciona, ¿no? Entonces, desde ahí es que me interesa aprender otra forma que no la he vivido yo como adolescente, tampoco la he visto en la práctica como profesor en el colegio donde trabajaba. Entonces me falta algo, ¿no? Y por eso he salido a buscar y he dado con este diplomado. Eso, gracias. Matías, qué interesante lo que nos cuenta y lo más probable es que la gente que vive en Chile también vivió algo similar en algún momento, ¿ah? No es tan distinto. Ahora una pregunta, Matías, yo de Bolivia no recuerdo, ¿ustedes tienen ley de educación sexual? No, no. No. Está ahí en la ley de educación como unos incisos, pero son más como declaraciones de buenas intenciones que otra cosa. En realidad está librado a la decisión de los colegios y cuando haces eso, más con el cuerpo docente que ha sido educado de manera muy tradicional y mucha disparidad entre colegios públicos y privados, depende de iniciativas privadas de los profesores y en algunos casos, como lo que me tocó presenciar a mí, iniciativas pro abstinencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la educación sexual ahí? Lo único que te están diciendo es no tengas sexo porque si no vas a ser padre antes de Claro, los 18 años, ¿no? claro. Gracias por el dato, Matías. Claro, yo sé que Chile no tiene, Bolivia tampoco, Brasil creo que tampoco, ¿ah? Sé que Argentina tiene, y Perú no estoy tan seguro porque hubo un intento, pero no sé si lo lograron finalmente, porque eh, esto pasa cuando no hay ley. Cuando el Ministerio de Educación intenta hacer algo y manda, no sé, una currícula especial, como en Chile, ¿no? Una norma, salen los apoderados, los colegios que no están de acuerdo y dicen, no pueden obligarnos a hacer esto. Y aparece el concepto de libertad de enseñanza. Que todo esto, yo no tengo ningún problema con el concepto de libertad de enseñanza. Me pasa que para aplicar esa libertad uno tiene que tener responsabilidad. Y en este tema es difícil tener responsabilidad si no lo conocemos. Solo creemos conocerlo, el sexo. ¿Ah? Entonces, está difícil tomar decisiones de algo que no conocemos. Pero les voy a mostrar ahora, si ustedes me permiten, algunos datos que me interesaría compartirles. Desde esta mirada, pongo yo esto, una presentación que hice en la universidad, no le puse una asignatura pendiente, y lo puse así porque creo que uno de los factores que habría que potenciar es que hubiera una asignatura de educación sexual en la escuela, pero también en las facultades de docentes, de psicólogos, psicólogas, en pregrado. ¿Y por qué no pensar en los padres y apoderados y tener una asignatura para padres y apoderados? Porque estoy seguro que muy pocos piensan en el sexo como algunos lo hemos logrado pensar ahora después de años de estudio.
y que una visión mucho más liberadora. Miren que en el 93 Watch ya decía que el sexo está en todas partes, no dice la sexualidad, dice el sexo. Y esto es interesante para el análisis que voy a hacer, porque el sexo uno está acostumbrado en Latinoamérica a diferenciarlo. El sexo es lo biológico, el género es lo cultural, ¿no? Algo así. Porque el enfoque de género dice más o menos así, pero no es tan así. No es tan así. Y yo aquí voy a quebrar una lanza. El sexo no es lo biológico, es lo biográfico. Es lo biográfico. Ah, ¿estás en contra del enfoque de género? No, no, para nada, no estoy en contra. Es una unidad de análisis. Pero no por eso vamos a dejar el sexo allá abajo de nuevo. ¿Ya? El sexo no es lo biológico, es lo biográfico. Primer principio. ¿Pero qué es la sexualidad entonces? Si el sexo es lo biográfico, ¿qué es la sexualidad? Les pregunto, a modo de juego, rapidito, en el chat, la primera palabra que asocien cuando yo les pida pensar en algo relacionado con la sexualidad, que comience con la letra E. Una palabra que comience con la letra E, que se le ocurra ahora, que pueda definir sexualidad para ustedes, o que tenga relación con la sexualidad. Vamos, emociones, estímulo, emociones, vamos, estima, rápido, sin pensarlo mucho, educar. Vamos, Mauricio le leo una N nomás. Emociones, elemental, bien, emoción, educar. Vamos, encuentro, ah, Carolina, wow, encuentro. Vamos, lo primero que le aparezca, erotismo, Jessy. Bien, Jessica, bien. Erotismo, Paulette. Ya, erotismo, ya está. ¿No? Vamos con otra que no sea erotismo. Sexualidad con E. E. Pero ya están todas dichas. Estado, ya, Valeria, se la juega. Energía, efervescencia, espacio, enfrentamiento, dice Paula López. Wow, enfrentamiento. Qué interesante, ¿ah? Jessica me dice entrega. Estímulo, enamoramiento, Moriel, mira, puso otra palabra que a veces se nos escapa, ¿no? Enamoramiento. Vamos con otra, porque quizá hay gente que no pudo responder y justo, ya dijeron la mía, no lo voy a poner, así que con la letra A, asociado a sexualidad con la letra A, ¿qué se le ocurre? Comienza con la letra A, afecto, autoplacer, amor, asertividad, autoestima, amor. Asexualidad, dice Dafne, concepto, ¿ah? Vamos a ver en el diplomado. Autoestima, aceptación. ¿Qué más? ¿Qué más con A? Amor, Mauricio. Ahí salió la palabra completa esta vez. ¿Qué más se le ocurre con A? Ánimo. Acuerdo, Susana. Bien, acuerdo. Perfecto. Muy bien. Y podríamos jugar a seguir jugando con la palabra, y esto lo podrían hacer quizá un día ustedes con un curso, con un grupo de usuarios, con apoderados, con sus familias. A ver qué ocurre si empezamos a jugar con las letras y empezamos a construir palabras. Y yo hice esto jugando una vez y me salió algo así. Me salió en verbo, en el hacer algo, en el ser, en expresar, en existir, el cuidar. Esto es lo que yo encontré cuando hablé de sexualidad conmigo mismo. Y podríamos generar esto con estudiantes, ¿no? A modo de diagnóstico. Porque lo que queremos saber acá es qué es lo que ellos piensan cuando piensan en esto. No lo que es realmente la sexualidad, porque eso lo podemos convenir. ¿Qué les pasa a ellos con esto? Y si me sale genitales, testículos, escroto, entonces yo, bueno, esta persona piensa en sexo, sexualidad desde una mirada biológica, ¿sí? Y si me sale amor, casamiento, matrimonio, pareja, bueno, ahí está bien romántica la apreciación. Soledad, mentira. Yo he estado en colegios donde me han dicho cosas así como desprecio, anormal, cosas, wow, bueno, esta persona me quiere provocar o de verdad tiene una mirada muy crítica de la sexualidad. Y yo no voy a ser quien para decir si está bien o está mal, pero me gustaría saberlo. Porque cuando hablamos de sexualidad, normalmente hay dos polos. Algunos se van a esto orgánico,
que lo entendemos todo, y probablemente si ustedes vienen del área de la biología, van a decir, ah, lo sexual es aquellos órganos, nuestros sistemas que nos dividen entre macho, hembra, hombre, mujer, como usted quiera llamar, pero también tienen que ver hoy día con temas de género, de expresión, la orientación sexual, ¿no? Entonces esta sexualidad tiene que ver con todo lo sexual. Pero también otros se van a ir más allá de la estructura o de la orientación de esa estructura, el deseo, se van a ir a el comportamiento. Y aquí probablemente nos encontramos todos alguna vez. Vamos a tener sexo. Nadie piensa, vamos a tener entonces una expresión de género. No, piensa, vamos a tener una relación coital, penetrativa probablemente, y normalmente uno imagina de una pareja, ¿no? Eso es como el imaginario. Esto está así, esto es un hecho de la causa, pero yo les quiero tensionar este hecho porque, claro, de una más que de otra nosotros podríamos hablar y podríamos hacer clases, y podríamos instruir, incluso podríamos llegar a educar algunos temas de estas dos distinciones, pero podemos ampliar. ¿Cómo podemos ampliar la mirada? En el diplomado ustedes ya encontraron esta información, por lo tanto la voy a pasar rapidito. ¿Ah? El sexo como palabra ha estado sujeta a interpretaciones, y hay tres grandes locus que menciona Ifigenia Mesúa, donde se ha situado la sexualidad. Locus es del lugar, ¿no? Primero, el locus genitalis. ¿De qué iba el locus genitalis? El sexo es representado como algo que aparece en la existencia humana. Perdón, ahí sí. Ah, no están. Oh, aquí antes había unos monitos, pero no están. Bueno, se los explico yo. Locus genitalis, el sexo está situado donde está la reproducción. Se sitúa directamente en los genitales, específicamente en los genitales de las mujeres, o sea, femeninos, o sea, útero. ¿Por qué? Porque en el útero está el poder de reproducir. Sin útero no hay reproducción. ¿Y por qué no en el hombre si también tiene un poder inseminador? Porque el hombre era visto más bien como un dador de vida, no como el que la engendraba. Que tiene su lógica, ¿sí? Ahora, esta visión sigue hasta el día de hoy. Cuando uno habla de sexo y piensa en lo que pasa en los genitales, sigue situado en los genitales, genitales. La diferencia es que los genitales tienen otra raíz etimológica. Gen, no sex. Gen es de genitales, genera. Podría decir que genera placer y también genera reproducción. Sí, sí. Pero son dos conceptos y no son sexo. Esta aproximación genitalis, en la antigüedad, en la antigua Grecia, nunca se llamó sexo. Se llamó genital, genitalidad, para hablar de los encuentros se hablaba del eros, pero no se decía sexo como tal. La palabra sexo es moderna y viene del latín, no viene del griego. Viene del latín sex, secare, dividir, aquello que nos hace distintos. ¿Sí? ¿Se entendió esa aproximación muy rápida que acabo de hacer? Si no, en el diplomado hay algo ahí escrito. Pero después ese locus genitalis no dio abasto a la explicación. Algo le pasaba a los seres sexuados que no solo se explicaba desde la necesidad de reproducirse. Y nos pasamos entonces al locus del hedónico, del hedonismo, que viene de esta noción del placer. El placer está ahí. ¿Pero dónde está situado? En el encuentro genital. ¿Pero qué hace el locus hedónico? Lo extiende. Dice, no, no, no. No es solo el placer del roce genital, sino que los placeres que devienen de un encuentro entre los amantes. Y establece un ars amandis, un arte de amar. Los seres sexuados se buscan para amarse y disfrutar aquello. Y esa noción fue mucho más liberadora. Imagínense la revolución en aquellos años. Ahora está permitido amarse. Y de distintas maneras. Y por distintas partes, si usted quiere, ¿no? Ya no es solo genital. ¿Y qué pasa? Esto es una afrenta al orden establecido. Porque se puede desordenar todo. Especialmente si reconocemos que la mujer también ama. Se nos puede desordenar el amor y los hijos de por medio. Entonces, por lo menos acá en América, el judío-cristianismo impuso ciertas normas, un orden. Y dijo, mire, el placer está bien, Dios lo dio, pero no se pasen. El placer está bien en este contexto, más no en este otro. Y de esta forma, y no de esta otra.
Y se condena entonces un cierto placer que como buenos seres humanos poco importó, porque la gente de esa época dijo, ok, voy a ir a la misa, voy a decir que sí, pero en la oscuridad de la noche haré lo que está prohibido, lo indecible. Y aparecieron entonces todos estos grupos de las puritanas, o sea, de las cortesanas, de estas mujeres que te esperaban fuera de esta norma del casamiento, incluso estaba bien permitido. Había matrimonios que se casaban más bien por temas económicos, por lo tanto, que el marido fuera y tuviera relaciones fuera del matrimonio, no era ningún problema. Que se descargara allá y luego volviera aquí a hacer lo que tenía que hacer como marido. No importaba esto de que mamara o no mamara. No estaba esa relación tan estrecha que es más moderna. La relación de amor en el matrimonio es más moderna. Es un invento moderno. Y bueno, todas las complicaciones que ha traído también eso del amor, la exclusividad, la fidelidad, que son construcciones culturales. No es que nosotros biológicamente vengamos dispuestos a. No, tenemos que hacer un esfuerzo para. Nos tenemos que comprometer para. Y yo no voy a hacer una lecera aquí como, no, si naturalmente somos todos infieles. No, eso también parece que es reducir la experiencia. No, no hay una naturalidad en ser fiel o infiel. Hay una decisión. ¿Sí? O sea, uno hace algo que le parece que es mejor o peor, dependiendo de su moral y su objetivo. ¿Sí? Sebastián, ¿me quieres decir algo? Sí, tiene que ver un poco con eso, como con la carga valórica que desde muchos años se le ha ido poniendo al tema asociado a la sexualidad. Pues, o sea, yo creo que ahí no quiero hacer un juicio de valor que moleste a alguien, pero instituciones como por ejemplo la iglesia han ido poniendo muy esto de la sexualidad como algo prohibido, como algo pecaminoso, como algo fuera de lo moral. Entonces creo que eso también ha ido tiñendo un poco hasta el día de hoy las estructuras formativas, las estructuras de cómo se va enseñando esto, quizás, no sé, pues algunas posturas cruzando un poco desde el área del saber, un poco estas posturas más clásicas que tienen que ver quizás como con lo freudiano igual. Entonces creo que hay desde ahí mucho mito que derribar. Sí. Las iglesias, no solo las. Y es obvio, porque las iglesias tienen un rol de ordenar también la experiencia humana y tienen que definir moralmente qué es lo correcto e incorrecto. Para eso están también. Entonces, no es que estén haciendo algo que esté fuera de lo que una iglesia debería hacer. Lo que pasa es que uno puede reconocer que han habido normas que no se condicen con lo que hoy sabemos o que se han impuesto, pero que en realidad son este doble nudo, porque por un lado prohíben una cosa, pero permiten en el secretismo eso y mucho más. ¿Ah? Y ahí están los grandes escándalos, ¿no? Y era bien sabido, si en realidad, como dice Foucault, es un error pensar de que la sexualidad ha sido reprimida. Lo que ha sido es silenciada, pero reprimida no, porque la gente lo hace igual. Entonces, esos planteamientos hoy día también nos llevan a pensar de que un orden desde lo normativo no necesariamente va a funcionar, porque podemos en la superficie ver el orden, pero en el iceberg que está abajo van a seguir pasando cosas que nosotros decimos que están fuera del orden. En cada década ocurre esto, es que lo que la bibliografía post-revolución francesa... Sí, eso, aquí viene lo de la post-revolución francesa, que es el gran salto entre estos locus. Quiero decir lo siguiente, que esto en el diplomado a veces no se entiende. El locus genitalis nunca desaparece y no es todo malo. Ayuda mucho a entender la reproducción. Sitúa bien, ¿sí? El locus hedónico no hace que desaparezca el anterior, lo absorbe. Por lo tanto, mantiene el principio del locus genitalis. Y el locus sexualis es el locus más moderno, donde se ha situado el sexo, en lo más moderno. Y lo vamos a ver ahora. En la ilustración europea, en esta época de grandes revoluciones, se establecen los nuevos derechos de las personas. Y se hablan de los derechos del hombre. Y las mujeres dicen, a ver, cabrito, páreme un poco la máquina. Han pasado años desde el locus genitalis, eones, donde nosotras hemos sido el objeto del sexo. Quizás nos permitieron esto de amante, pero de una manera bastante poco justa, porque el amor de la infidelidad, entre comillas, de los hombres era permitido, mientras el de la mujer era castigado. ¿Ah? Pero nos dejaron participar.
Ahora ya no queremos que nos dejen, ahora queremos participar por derecho propio. Y queremos que se nos reconozca. Entonces, si usted va a escribir los derechos, no solo de mujeres, escriba también o sea, solo de hombres, escriba también de los derechos de las mujeres. Y se hace algo muy bonito porque se ocupa la razón para entender las nuevas configuraciones. Y esto es post-revolución francesa, cuando se piensa que la razón va a regir en un mundo que va a ser distinto, donde caen las élites y la gente toma el poder soberano, que en realidad uno podría después de ciento y tantos, 200 años decir, bueno, no fue tan así, ¿no? No fue tan así. Pero era el ideal, la libertad, la fraternidad, la igualdad, como principios fundadores de esta nueva sociedad. Y si estamos hablando de igualdad, entonces, bueno, vamos a tener que reconocer que las mujeres y los hombres son iguales sujetos sexuados, iguales. O sea, esto es un cambio paradigmático, porque se establece por primera vez la idea de que la mujer también desea, no solo es deseable, es deseante. Subvertimos el orden. La mujer ahora es deseante. Y eso es un problema para el hombre que desea, porque tiene que aprender también a ser deseable. ¡Wow! Tremendo. Y esta discusión hasta el día de hoy no acaba. Cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de postura un poco más conservadora, está en entredicho todavía. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde esta mujer puede hacer o no puede hacer? ¿Puede desear o no puede desear? ¿Puede ser autómata o no? ¿O tener autonomía, perdón, o no? ¿Hasta dónde? Pero a la base podemos concordar algo, que esto ya no está tan en discusión. Somos seres sexuales y sexuados por naturaleza y no hay ningún argumento para decir que un ser sexuado, mujer u hombre, es mayor que el otro en algún grado. O sea, que tiene más poder o que es mejor. Eso no se puede olvidar argumentar. Freud, si bien hizo una aproximación interesante sobre la sexualidad porque estableció que había una energía, ¿no? Y que esta energía tenía mucho que ver con los primeros años de vida y puso la sexualidad en contexto de continuo de vida, más no de acto de la adultez. Igual Freud estaba en la época victoriana y tenía su visión conservadora al respecto, ¿no? No iba a entregar tan fácil aquellos principios. En realidad, que le hicieron los mayores aportes son Havelock Ellis, Moll, Hiffel. Esos son sexólogos que sí hacen un aporte mucho más. Heidegger en España, son sexólogos y un estudiante de sexología que hicieron aportes interesantes para la disciplina que permitió establecer una raíz que va a ser la base de la educación sexual. No educamos el genital ni el hedonismo, educamos los sexos que tienen genitales y que pueden sentir placeres y hedonismo. Pero son tres cosas, no una. El sexo está acá, en la configuración de los sujetos. Configuración de los sujetos. ¿Cómo se configuran los sujetos en la biografía? ¿A través de qué proceso? De la sexuación. Todos, todas estamos en constante sexuación. ¿Y qué hace que la sexuación ocurra? Lo biológico, lo cultural, lo aprendido, los medios, todo. Todo confluye. No somos tabula rasa. Stephen Pinker ha elaborado una hipótesis muy interesante al respecto. No es que todo lo aprendemos, traemos disposiciones, pero el grado en que esas disposiciones se potencian, se activan y se hacen realidad en la experiencia sexual, no sabemos cuál es ese grado. No sabemos cuánto influye en qué persona, en qué momento esto y esto no. El sexo se ha tratado de explicar desde lo hormonal, desde lo cerebral, desde lo corporal, desde lo identitario, y ninguna de esas propuestas ha llegado al sexo. Han llegado aspectos, hipótesis, pero aparece por otro estudio y se cae la hipótesis. Es abismante la incertidumbre, pero entendible porque la sexología como disciplina no lleva más de 100 años en la Tierra. Así que poco vamos a poder saber. Y la medicina moderna llevará 200 y tanto, con suerte, tampoco más. Entonces hemos vivido la mayor cantidad de la experiencia humana y de la sexual, la hemos vivido más bien desde lo que creemos y sentimos, no de una sistematicidad de conocimiento, lo hemos vivido más bien desde la historia del mito, desde lo que creemos ser, desde la cultura. Está difícil entonces reducir la sexualidad a una investigación de un laboratorio.
¿Por qué les digo esto? Porque es más hoy día más habitual que la educación sexual se haga desde la disciplina de la biología, porque se cree que ahí está la verdad del cuerpo. Entonces ahí está el sexo y está el cerebro y está la mente, en la biología lo puedo explicar. Cuidado con eso. Cuidado. No porque la biología no sirva, es porque no tiene la verdad. No puede tenerla ahora, porque significaría que el sexo que estamos buscando es loco genitalis con suerte si es que lo encontramos. No estamos buscando el sexo de la teoría sexual moderna. No podemos buscar mucho ahí, pero uno se siente más cómodo. Ahora, ¿lo dice Daniel porque una apreciación de él? No. Cuando la UNESCO en el 2018 midió en Chile los programas de educación sexual y hizo una prueba con profesores, y ese documento ustedes lo van a tener, se dieron cuenta que los profesores se sentían más cómodos cuando hablaban de lo biológico. Y que los padres se sienten más cómodos cuando hablan de lo biológico. Y que Matías en su colegio se sentían más cómodos con lo biológico. ¿Por qué? Porque ahí hay certeza de algo. Y en este tema que hay tanta incertidumbre, yo estoy buscando certeza. Mi invitación es lo contrario. No busquemos tanta certeza. Abramos la incertidumbre y veamos qué pasa. ¿Cómo lo hacemos? Con una actitud distinta a la normativa. Le he hablado hasta aquí de actitudes normativas. Lo prohibido y lo permitido. Siempre en el péndulo. A veces se prohíbe, después se permite. La masturbación se prohibió. Médicamente, no solo ideológicamente, médicamente se prohibió la masturbación un tiempo. Hoy vemos otros médicos diciendo, no, la masturbación es maravillosa, hace bien, se permite. ¿Pero qué hace que no vuelva a ser prohibida? Bueno, que aparezcan un par de estudios, no, en realidad hace mal, bueno, volvemos a prohibir. ¿Sí? Ese péndulo permisivo o prohibitivo no tiene mucho más que aportar. Siempre está normando y depende de quién esté arriba en el poder, el dispositivo que va a instalar, ¿no? Y cómo va a explicar la realidad. Y la actitud de cultivo hace otra pregunta. No normemos, no busquemos normar, porque la norma no va de nosotros. No tenemos que tener ese poder, porque es muy peligroso. Mejor cultivemos. Cultivemos este hecho humano, que es ser sexuado. Cuando yo cultivo, tengo que ser muy cuidadoso de que la plantita que está creciendo crezca a su ritmo y crezca de la manera que le hace mejor a esa plantita. No le voy a poner una estructura para que crezca como yo quiero, porque la puedo ahogar, se me puede morir. Pero yo voy a cuidar, le voy a entregar el abono, le voy a estar entregando agüita, la voy a poner en un lugar donde pueda crecer segura, y la voy a ir a mirar, y cómo está creciendo. Esa es la actitud de cultivo. Ahora, ¿cómo se hace la actitud de cultivo en el hecho sexual humano? Es reconocer primero el hecho de que somos sexuados, y que al ser sexuados y ser diferentes, o ser distintos, podemos cultivar una experiencia única de ser sexuados, que tiene un valor para esa persona sexuada. O sea, podemos acompañarlo en la configuración que va a hacer de ese ser sexuado, que tiene una gran tarea: relacionarse con otros seres sexuados y en una sociedad sexuada. Y si lo logra, podría acceder incluso al amor sexuado. No estoy diciendo amor romántico, estoy diciendo amor sexuado. O sea, a la capacidad de encontrarse con otro al cual vea como alguien importante en su existencia y sea capaz de relacionarse de otra manera. Todos somos sexuados, sí. No hay ser humano que no sea sexuado. ¿Y qué pasa con los asexuales? Esa otra cosa que van a ver después es otro enfoque y no va de sexuación, va de orientación. O si usted quiere, de una identidad respecto a la orientación. Pero no es que dejen de ser sexuales o sexuales. Siempre son seres humanos sexuados. Por eso la educación sexual no es opcional. Se hace o se hace. Lo opcional es si lo hacemos formalmente con un sentido pedagógico o dejamos que ocurra, como hoy día pasa. Porque va a ocurrir igual. Los niños, niñas, adolescentes van a entender cómo manejarse en un mundo sexuado sí o sí. Y es mejor, para mi gusto, que tengan este compañero que cultiva y que les dice, mira, te puedo mostrar algunas cosas para que guiar este proceso, más no para imponerte, más no para obligarte, más no para decirte qué tienes que hacer.
Pero sí te puedo decir que si haces eso podría pasar esto. Ahí aparece la prevención. Sí te puedo decir que si haces esto, quizás te va a ir mejor que si haces esto otro. Ahí está la orientación. Pero más que eso, bueno, ¿y quieres saber más datos? Mira, aquí hay unos datos, instrucción. Pero más que eso, normar ya va un poco de lo que ha hecho estos grupos de poder. Religioso, económico, político. Por eso a mí me asusta cuando alguien quiere imponer un modelo de educación sexual. Porque yo no sé cuál es. Y la verdad es que no hay ningún modelo de educación sexual que sea el mejor. No hay. Hay modelos que han demostrado mayor efectividad en ciertos indicadores, sí. Otros que han mostrado menos efectividad, como los de abstinencia, sí. Pero no significa que estos sean lo mejor y que todo el mundo, porque se nos olvida lo que dije al principio. Cada cultura, cada persona, cada territorio tiene su manera de vivir la sexualidad. No puede venir un programa de Estados Unidos a adaptarse perfectamente a Bolivia y funcionar perfectamente. No va a pasar. Tiene que tener las bases bolivianas. Tiene que tener la base de Cochabamba. ¿Qué pasa en Cochabamba? ¿Cómo entienden ellos? ¿Cómo han incorporado esta etnicidad? Eso es interesante. ¿Sí? Entonces la educación sexual es más compleja que decir, háblele así, hágale así, dígale así, no a la violencia. Es mucho más que eso. Esos son eslogans que pueden ser muy buenos. Pero el proceso que yo busco de los educadores sexuales de este mundo actual, occidental, es que hagan pensar a la gente sobre su proceso de sexuación. Y que ojalá lo inviten a vivirlo, y voy a tomar algunas cosas que dijeron al principio, desde la perspectiva del bienestar, y por qué no decirlo, placenteramente. No debería haber educación sexual que no nos hiciera sentir bien, pero hay mucha que nos hace sentir mal, porque nos muestran los peligros de las ITS, que existen, pero se van ahí, entonces el sexo es un peligro, es asqueroso. Y después yo descubro que no es asqueroso, pero no lo quiero ver, porque puede ser asqueroso. Y todas estas buenas intenciones de, si anda al médico, habla de esto, no lo voy a hacer porque voy a hablar de algo asqueroso, que disfruto, de nuevo. Doble moral, ¿no? Pasamos a lo mismo de antes. Decimos una cosa, vivimos la otra. Aquí hagamos inteligible el sexo, que no va de genitales, va de la experiencia de sujetos sexuados. Eso que les quede muy, muy presente, porque les va a ayudar mucho en la vida. Porque fíjate que hasta las religiones pueden decir, si tú me lo propones así, puedo entender lo que me estás diciendo. Porque lo que yo no voy a aguantar es que tú me vengas a decir que hacer esta conducta en un balcón es bueno. Pero es que yo no vengo a hablar de eso. Si alguien la quiere hacer, bueno, allá él. Yo vengo a hablar del encuentro. Vengo a hablar del erotismo. Vengo a hablar del placer. Vengo a hablar de la convivencia entre sujetos sexuados. Una convivencia sexual. Y no hay de otra. Siempre convivimos como sujetos sexuados. Principios de esta actitud. Somos seres sexuados. Vivimos el proceso de sexuación. Ustedes lo están viviendo ahora. Y más importante, no somos biopsicosociales nomás. Somos biográficos. Nos contamos la historia de quiénes somos. Y los otros nos cuentan su historia. Y de ahí nos configuramos una identidad. Entonces la identidad no va de genes, no va de que me dijeron esto en el colegio, no va de que un profesor me mostró que había trans, entonces yo me convertí en trans, como alguna gente cree que esas cosas ocurren. No, va de biografía, de cómo mi experiencia me ha ido configurando. Y eso es una multiplicidad de factores. Nadie cambia su orientación amorosa porque alguien le dio una charla de diversidad. Eso no ocurre, si fuera tan fácil. No ocurre. Lo que puede ocurrir es que la persona en su búsqueda tenga también ciertas dudas y a veces crea, después diga, no, sabéis que no, y se trata de definir con algunos conceptos que han aparecido. Eso es habitual en la búsqueda, porque nosotros exploramos nuestra vivencia sexual, pero no va de que se esté influenciando con todo esto. Está tomando los elementos que le hacen sentido dentro de su propia experiencia. Pero también hay una disposición de esa persona. No somos seres pasivos en la construcción de identidad, somos activos. Ahora, si yo quiero agarrar a alguien y meterlo en una sala de tortura y explicarle que el mundo solo es así, podría tener cierto grado de éxito, pero me debo ir preso porque eso es tortura. Eso es adoctrinamiento.
Yo lo que busco es que la persona me diga qué es lo que necesita de mí en esta configuración de biografía. Que cuando yo entrego la noción de biografía a los estudiantes y a los profesores y a los padres, a los usuarios de los programas, entonces la respuesta viene en mí, sí, y termina en ti también. ¿Y cuándo termina? ¿Cuándo encuentro quién soy? Cuando tú lo digas. Si es que lo dices, porque yo he visto cómo has cultivado esta planta de vida, pero no sé cuánto mide, hasta dónde llega, no sé qué frutos puede dar después. Y no va de mí saberlo, porque ¿de qué me afecta que ese fruto no sea el que yo esperaba? Solo te voy a pedir que no dañes el cultivo del de al lado, porque es un acuerdo de convivencia. Todo lo que yo le estoy diciendo ahora es educación sexual. Todo esto. Voy a traer los genitales porque no se me queden ahí tan como, así como, no, los voy a traer de vuelta. Los genitales son parte de ti también. Pero hasta qué peso tienen en la experiencia, no tanto como el que uno cree. ¿Cuánto peso tienen en la identidad? No tanto como el que uno cree. ¿Cuánto peso tienen en los mitos? Demasiado. Nos preocupamos de lo que está entre las piernas y no lo que está aquí, en todo mi cuerpo. No tenemos meta. Deberíamos tener este sexo. No, debería tener, está hablando de coito, no de sexo. Bueno, deberíamos tener este coito. ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo que eso era lo mejor? Lo vi en la porno, dirán ahí los estudiantes de Matías, ¿no? Lo vi en una porno. Hay que terminar para disfrutar. Bueno, aquí tenemos harto que enseñar entonces. Vamos a deconstruir esa idea, ¿no? ¿De dónde sacaron que los hombres, cuando tenían una relación coital con una pareja, tenían que eyacular para sentir orgasmo? ¿Quién te dijo eso? No es así. Hablemos de los placeres entonces. Wow, cómo se abren, cuántas sesiones se me ocurrieron en la cabeza con esas preguntas que acabo de hacer. ¿Sexo entonces es igual a sexualidad? No, porque sexo va de quienes somos en este proceso de ser sexuados, por lo tanto es una vivencia, y la sexualidad es cómo nos relacionamos con este hecho de ser sexuados con otros y conmigo mismo. O sea, la expresión de esta vivencia. Sexo y sexualidad están muy unidos, pero sexo es aquello que nos diferencia y sexualidad es cómo vivimos esa diferencia. Con mayor o menor grado de alegría, mayor grado de frustración, mayor grado de coherencia con ciertos valores. Pero eso es la sexualidad. Entonces yo cuando educo, hago educación sexual, ¿dónde voy a ir? ¿A educar la sexualidad o el sexo? Pues por ambas, pero partamos por el sexo. Partamos diciendo qué es lo que vamos a entender en estas clases, en estas sesiones por sexo. ¿Sí? Y yo les recomiendo usar sujeto sexuado, porque es más fácil entenderlo así. Proceso de sexuación, es más fácil entenderlo así. Es un proceso continuo. ¿Mm? Y luego ya, en 2 o 3 sesiones van a lograr de que la gente que vaya a sus talleres o a su asesoría, ya no les va a decir, tuve sexo, les va a decir, tuve coito, o tuve una relación sexual, que por lo menos ya lo entendemos, a lo que va. Pero igual está correcto el término, relación entre sexos, está bien. Pero ya no va a decir tuve sexo, porque el sexo ahora soy yo. Qué bonito, ¿no? El sexo soy yo. Esto lo decía en un colegio el otro día, un colegio católico, de Puente Alto, acá en Santiago. Y les decía, estábamos ya a la segunda hora de la charla, y les decía a los profesores, el sexo soy yo. Y de repente pienso lo ridículo que debe ser para alguien que entra a esa sala sin contexto y ver a alguien gritando el sexo soy yo. Y se reían los profesores. Y se dice, claro, pues, deben pensar que estoy loco. Pero ustedes podrían pensar eso porque el sexo ya lo tienen en otro lado. O sea, la sociedad nos llevó el sexo a otro lado. Y ojo, no es porque sí, es porque el sexo en ese otro lado vende mucho y vende bien. El sexo está capitalizado. Yo por lo menos voy a ser contracapitalista en este caso y voy a sacar el sexo del capital. Lo voy a traer a la persona. Capitalicemos otras cosas. Se podrá, pero no esta. Esta yo me la quiero devolver para acá. Porque ya lo habíamos logrado después de la Revolución Francesa como cultura occidental, apropiarnos del sexo, gracias a que las mujeres dijeron, hey, somos sujetos sexuados.
acá, no nos quiten el sexo. Y de repente, ¡pum!, se nos fue el sexo. Entonces ahora la gente aboga más por el género. Ah, no, el género ya, y lo discuten. Y el sexo quedó ahí. Como que a nadie le importara el pobre sexo. A mí me importa. Y espero que a ustedes les importa porque van a ser educadores sexuales y no educadores de género, que también podrían hacerlo, pero no aquí, porque aquí vamos a hablar de sexo. ¿Ya? Entonces el sexo se transforma en un verbo sexual. Yo no soy amigo de los diagnósticos, me alejo entonces de la psiquiatría que Ricardo quizás tenía, porque yo no diagnostico, lo veo como una vivencia, como una experiencia que sí podemos coincidir en que tiene convenciones sociales y que no puede hacer lo que uno quiera, no es tan así, obvio, pero el sexo es un valor. Anótenlo. El sexo es un valor. Porque si es un valor se puede cultivar. Si no, no. Ahora bien, como me quedan 10 minutitos, voy a tratar de pasar esto, que es la introducción al módulo 2. Lo que he hablado hasta ahora es el marco epistemológico de qué es el sexo. Está explicado en el diplomado, pero espero que les haya quedado un poquito más claro. Nosotros vamos a hablar en algunos módulos un poquito más liviano, hablar de teniendo relaciones sexuales, y uno va a entender incluso, como algunos investigadores lo ponen ahí, inicio, vida sexual, ya, entendámoslo como que se está refiriendo a coito, penetrativo, normalmente hablan de coito heterosexual, pero no se pierdan, el sexo tiene que volver al final de esa lectura a donde debe estar, aquí, ¿no?, en la experiencia de ser sexuado, y no en una parte del ser sexuado, ¿ya? Eso para que lo tengan súper clarito durante todo el diplomado. También van a tener profesores y profesoras que vienen de otros marcos de referencia. Entonces ellos van a ocupar también quizá tener sexo, lo van a decir, no tanto, pero lo van a decir quizá, ustedes traduzcan ahí, tú estás hablando de relaciones coitales, ya. Y ojalá al final del diplomado le haga ruido cuando alguien diga tener sexo. Y usted, espérate, cuando te refieres a, porque así vamos educando también a la otra persona. Es un trabajo titánico, hágalo de a poco, pero atrévase, ¿ya? Pero tenemos buenos argumentos para pensar que el sexo es mucho más que una relación entre partes del cuerpo, incluso entre las totalidades del cuerpo, es mucho más que eso. Pero la educación sexual cobra un nuevo entonces cariz, porque si yo establezco que lo que voy a enseñar o voy a educar es este proceso, ya no lo que se hace en ciertas partes, eh, ¿cómo voy a definir la educación sexual entonces? ¿Qué es? Porque claramente podría haber sido biológica. Y fíjense que esto no es una discusión nuestra, es una discusión por lo menos de todo Occidente. ¿Cómo le llamamos a la educación sexual? Y han aparecido la educación integral, la educación sexual, educación integral sexual, educación sexual integral, educación de los sexos, educación afectiva sexual, ¿no? En Chile por lo menos se llaman planes de afectividad, sexualidad y género. Ojo, esto lo van a ir descubriendo al final ya del diplomado, pero ojo, hay una trampita ahí, porque estoy separando conceptos de nuevo. Estoy estableciendo divisiones un poco antojadizas en el ser sexuado. Como que el afecto va por allá, el sexo va por acá y el género por allá. Entonces estoy cayendo quizá en la nomenclatura que dije que no íbamos a ocupar. El sexo es lo biológico, el género es lo social y el afecto es lo amoroso. Eso no va a ser así. La afectividad se introdujo dentro de los modelos de educación sexual porque hubo un problema. Y un problema en España en el año 73. ¿Cuál fue el problema? Iban a hacer la jornada de sexualidad. Y había un gobierno bastante conservador y dijo, no, de eso no. Porque usted va a hablar de cuerpos y de lo que hacen los cuerpos y eso no. Pero es que queremos hacer la jornada. No. Cambie el nombre. Ya, educación sexual y familiar. No. Bueno, ¿qué le hacemos? Afectivas, sexuales y de familia. Ahí sí. Porque el amor es importante. Por eso apareció la afectividad en este nombre. Nada más que por eso. ¿Sirve? Sí, sirve. Sirve porque uno hace una especie de apología y dice, bueno, el afecto es importante. Vaya que lo es. ¿Sí? Pero si somos un poquito más rigurosos, no hay posibilidad de pensar al sujeto sexuado sin los afectos. Tendríamos que dividirlo forzosamente y no se puede hacer. Por lo tanto, el sexo siempre tiene afectos. No necesariamente amor.
pero afecto sí. Así que siempre que yo hable de sexo, los afectos están ahí. Se integra. ¡Ay, tremenda teoría! Tremenda teoría. Sí, yo incluí la integralidad. Sí, de hecho la UNESCO lo hizo. Cuando pone integral, borra lo afectivo para ponerlo acá en integral. Integral es todo. Y de hecho por eso los españoles dicen que nosotros tenemos un mejor referente, porque la UNESCO hizo esa pega y le habla de integral. Pero en España todavía es afectividad y sexualidad, si no, casi que no puede entrar. Ojo, porque cuando hagan educación sexual, están haciendo educación afectiva, siempre. Y también están haciendo educación racional y están haciendo educación de convivencia, siempre. No hagan 5 cosas, hagan una bien, ¿ya? Con un objetivo, y sepan que están abordando todos esos otros espacios de conocimiento, habilidad y competencia. Y yo le puse ahí patudamente educación de las sexualidades, porque reconozco algo aquí en el nombre. En Efigenia Mensual le llama la educación de los sexos, no de el sexo, porque no hay un sexo igual a otro, ninguno, porque todos vivimos procesos de sexuación distinto, obvio. Ahora, ¿nos agrupamos en experiencias? Sí, pero nunca son las mismas. Y eso nos da también un marco de relación ético. ¿Por qué pensar que mi vida sexual es un modelo para alguien? No es que yo la he pasado tan bien, es que yo creo que lo que yo sé, mi experiencia, va a ayudar al niño, a la niña. No, 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 esa experiencia es suya. Aquí hablemos de las ideas, no de su experiencia. Y tampoco de la experiencia de este niño o niña. Esa es su experiencia. Pero a través de la idea va a impactar usted esa experiencia, para que adquiera conocimiento, habilidad y competencia. Entonces la educación sexual va menos de explicar y más de hacer la experiencia. En conjunto, la experiencia educativa en conjunto, no la experiencia sensorial, que eso no nos compete a nosotros. Por eso yo también soy muy crítico cuando alguien me dice, vamos a hacer un taller de educación sexual, le vamos a pedir a los niños que se toquen. ¿Por qué? Cuidado, 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 cuidado. ¿Por qué no mejor trabajamos la idea del ser acariciado con algún elemento? Pero cuidado con la transgresión de límites, porque yo no conozco la experiencia de esos niños y no puedo estar seguro de que eso va a salir bien. Y si hay otra manera de hacerlo, trabajemos con la otra manera. Con adultos es distinto, los adultos pueden decidir y pueden ir a un taller de caricias, qué sé yo, ok, pero no por eso les va a ir mejor que si hubieran ido a un taller de ideas sobre las caricias, no sé si hay tanta distinción. Ahora, como último juego, me gustaría que intentaran adivinar lo siguiente. A nivel internacional, ¿en qué año creen ustedes, y les doy una pista, entre los años, entre el último siglo nomás, no antes que eso? ¿En qué año creen ustedes que comenzó la educación sexual formal en el primer país del mundo occidental que lo hizo formalmente, que está ahí, ¿no? ¿Es de la bandera de qué país? No es Chile, no es Perú, no es Bolivia, no es Argentina. ¿De qué país era esa bandera? Bien, Matías, bien, está atento. En Suecia, ¿en qué año creen ustedes que se hizo el primer programa de educación sexual formal en Suecia? Por favor, en el chat, rapidito, estar a la chunte, pueden poner una década si quieren. En los 70, 1960, 70, 90, 90, 80, 90, 60, 80, 90, 40, dice Catalina, 40 me pregunto. En la década del 50, 60, en los 80. Ujú. Ya, perfecto. Han tomado su decisión. Y ahora hagámoslo con Chilito, que es un ejemplo más actual. A gente que vive en Chile, a ver si echan a correr la memoria. ¿En qué año en Chile se comenzó a hacer educación sexual formal? No digo que sea la mejor, ni que haya sido con leyes, porque con ley no fue. Pero un programa del Estado que haya dicho, ok, vamos a hacer algo, y entregó un material y capacitó gente y todo aquello. ¿En qué año? 98, 2000, 97. En Bolivia también, Matías, si tú quieres nos puedes contar si es que te imaginas en qué año, porque fueron más o menos similares. 2010, programa Quiero Ser. Ah, Susan tiene información privilegiada. También Catalina tiene información privilegiada. Maravilloso.
Ya, están dando mucho spoiler, así que vamos a la respuesta. Efectivamente, alguien dijo en los 50 en Suecia se ha ganado un premio, porque efectivamente el primer manual que dio paso a la primera formalización de educación sexual moderna se hizo en Suecia. Y uno de los países que hoy día está reconocido en el 56 fue como un pionero en educación sexual, que ahora ya tienen un modelo holístico, ¿sí? Que significa que es mucho más allá del integral. Es una cosa que en Chile es impracticable, en Latinoamérica es impracticable porque requiere medición de resultados, laboratorio, etc. Chile, como ustedes bien lo dice, Catalina, Susan, Rocío parece también, en el 69, más bien en el 70, pero 69, y fue a través del Ministerio de Salud, Vida Familiar y Educación Sexual. Y en esa época muchos países de Latinoamérica comenzaron los intentos de educación sexual desde este mismo ámbito que era higiénico. ¿Cuál es la razón? Habían ITS que venían del mar, de los aviones, entonces habían llegado ITS a Latinoamérica. Entonces empezaron a hacer educación sexual higienista, pero en Chile por lo menos se habló también de vida familiar, prevención de embarazo. Recuerden que en aquellos años aparecieron los anticonceptivos, entonces había toda una revolución sexual. Pero en Chile se para todo en el 73, porque se lo contamos a la gente que no es de Chile. Hubo un golpe de Estado, y en ese golpe de Estado se puso como en observación todos los programas educativos, incluyendo este. Y se observó, fíjense que son buenos observadores, se observó hasta el 90 que terminó la dictadura, o sea, se observó durante toda la dictadura y no se hizo nada más. Pero sí hubieron fuerzas universitarias que sacaron la voz, ¿no? Y se preocuparon mucho por los temas, hicieron lo que hasta el día de hoy se hace, como una brigada un poquito más oculta, sin mucho financiamiento, que hacían educación en sexualidad y en salud reproductiva. La Universidad de Chile jugó un papel muy importante, pero en el año 90 ellos sacan un informe, 91, cuando vuelve la democracia a Chile, con Elwin, sacan un informe sobre el VIH, que en aquella época era visto como la peste rosa. ¿Por qué? Porque estaba asociada a la homosexualidad masculina. Y esta jugada fue muy interesante porque logran llamar la atención de todos los sectores, incluyendo la Iglesia Católica en Chile, porque muestran que los jóvenes del país están contrayendo el VIH, no había tratamiento como ahora hay, triterapia, y eran jóvenes heterosexuales. Entonces pasa de ser un problema de un grupo marginado a un problema de salud pública. Y se establece entonces el primer acuerdo en el 93 de hacer educación sexual para el mejoramiento de la calidad de educación. Es el nombre más bonito que puede haber existido. Y esto quedó reflejado incluso en la LGE, la Ley General de Educación de Chile, que ha sido promulgada hace un año atrás. Sigue estando ahí el decreto, muy similar quizá a lo que tiene Matías en Bolivia. Aparece, pero no dice mucho. Y eso dio paso en Chile a un experimento que fueron las JOCA en el año 96, que quizá alguno de ustedes lo recuerda. Y las JOCAS fueron evaluadas, primero bien, después no tan bien, después muy mal. Se hizo una gran crítica valórica respecto a los contenidos de las JOCAS. Se metieron las iglesias, no solo la católica, que al principio apoyaron la moción, después ya quitaron el apoyo, las municipalidades quitaron el apoyo, este era un programa estatal, liderado por gente del área de la salud, y finalmente en el 2000 las JOCAS dejan de hacerse. Pero nunca se cerró el programa. Es más, si ustedes se meten ahora a la página de JOCAS Chile, Jornada de Orientación Afectiva, en Sexualidad Afectiva, no, Afectividad y Sexualidad, van a ver que la página sigue activa. Incluso alguna candidata a la presidencia en la vez anterior en Chile dijo que iban a volver las JOCAS si ella salía presidenta. ¿Mm? Y lo que tenemos en Chile, así como muchos países de Latinoamérica, es un conjunto de leyes que hablan de aspectos que pueden ser relacionados con la sexualidad, y ahí profesores, profesoras, directores, directoras se paran y dicen, con esto podemos filmar algo, y con esto podemos hacer algo, y es lo que se está haciendo. O sea, estamos haciendo poco, porque no tenemos tampoco un marco regulativo regulador que nos permite hacer mucho más. Tenemos normativas, y esto es para toda Latinoamérica: Declaración de Derechos Humanos como base, Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, y derechos sexuales y reproductivos. Esa es la base de los programas de educación sexual. Sin embargo, el cumplimiento de los aspectos de educación sexual en cada país es bajísimo. Y ahí
2015, situaciones distintas a las que hoy hay, pero lo que tenemos de datos se evalúa en toda Latinoamérica, y fíjense por favor que nuestros países hoy día aquí representados, Venezuela, Bolivia y Chile, que tenemos gente de los tres países, no fuimos los mejores, salimos últimos. Chile salió el peor. O sea, en esa eliminatoria no llegamos al Mundial, pero por nada, así de simple. Y además les cuento un dato que me avergüenza. Chile, lo que avanzó en este compromiso del 2018-2015, lo avanzó en salud, no en educación. Porque en salud sí logramos algo. Logramos estabilizar el embarazo no planificado adolescente, a diferencia de Bolivia. Y hoy día uno de los más bajos de Latinoamérica, si no es el más. Entonces nosotros logramos hacer eso, pero lo logramos desde la vereda de la salud, no desde la educación. Entonces en Chile podemos hablar de un fracaso educativo en educación sexual, por supuesto. Un fracaso. A nivel de salud sexual y reproductiva, no nos ha ido tan mal como podría habernos ido. Ya ha sido mérito de matrones, matronas, los equipos de salud, atención primaria, ha sido mérito más de ellos. Y los colegios que se han voluntariamente parado y hacer algo, los valoramos tanto, tanto, pero no alcanzamos a hacer lo mínimo. Yo espero que esto en una próxima medición cambie. Uruguay, país líder en la región en educación sexual, por si acaso, ¿no? En acuerdos de sexualidad. En Chile, para que no quede la duda, se intentó, y a veces para algunos de manera paradójica en un gobierno de derechas, que a veces se piensa que ellos no van a estar de acuerdo, se intentó hacer una modificación a la ley 20.418 luego de una evaluación de esa ley, donde se establece claramente que había sido todo deficiente. Y paso el dato, el programa CESI empieza a funcionar en el 2010 y también tuvo crítica y todo, porque no hay programa perfecto, y asumo las críticas, aunque yo no escribí eso que se criticó, lo asumo. Decíamos cosas muy médicas, de una psiquiatría de los años 90 que patologizaba las identidades, patologizaba la homosexualidad, entonces no era una enfermedad. Eso ha ido cambiando, ¿sí? Pero a pesar de esos cambios, ha sido insuficiente. Y se trató de cambiar la ley, y el 2018, el 2019, luego de la presentación del proyecto, se establece que desde quinto año básico, vale decir, primaria, a los 10 años, los niños en Chile deberían recibir educación en afectividad y sexualidad. Sí, le ponemos afectividad para que no suene tan feo. Sí, porque el sexo es muy peligroso. Esta es la cultura. Entonces, se hizo esta ley, y ahí ustedes ven a la ex ministra de Educación y al ex ministro de Salud. No sé si lo recordaban, fueron ministros. Y estas personas acordaron que iban a hacer un cambio y que Salud y Educación iban a actuar juntas. Más hasta el día de hoy no pasó nada. De hecho, se rechazaron los 3 proyectos de ley de educación sexual el año 2019. Se rechazaron en el 2020, ¿sí? O sea, hoy día no tenemos nada, ni esto ni lo otro. ¿Ya? Los proyectos lo que querían era que se empezara en prebásica con la educación sexual, entendiendo la sexualidad más allá de lo genital, obviamente. Esto es más o menos lo que el informe de evaluación de ley arrojó en Chile, y podría representar la realidad de Latinoamérica perfectamente. Los programas de educación sexual deberían incluirse en primaria siempre. Debería definir la atribución de funciones de los ministerios, entregar contenidos mínimos, hacer un esqueleto mínimo, o sea, los derechos humanos tienen que entregarse, tienen que fiscalizarse esos contenidos, no se puede decir cualquier cosa. Asignar los espacios de trabajo que en Chile no los hay, para que se pueda trabajar. Potenciar el currículum nacional con enfoque de sexualidad y afectividad para su abordaje integral, o sea, meter transversalmente estos temas, y hay un documento, oportunidades curriculares, que hace esa bajada. ¿Cómo se haría así? ¿Sí? Todo esto con apoyo de la UNESCO. Y extender y facilitar las capacitaciones a nivel nacional, lo que ustedes están teniendo hoy día, por ejemplo, que esto fuera masivo. Y se habló también en la ley de que los profesores tuvieran clases de educación sexual antes de salir de la universidad. ¿Sí? Esto no ha sucedido. El proyecto nuevo se va a presentar este año probablemente. Para ir terminando, ¿con quién hablan de sexualidad nuestros estudiantes? La información de Chile, y que es muy similar a la de Latinoamérica, es que la principal educadora sexual es la madre o la figura materna. Wow. Doble pega entonces. No va solo a hacer una ley para los colegios. Tienen que estar las familias, y tenemos que hacer el trabajo de conversar con estos adultos que están en las casas, porque la educación sexual se está viviendo ahí. Y no es un problema, es una oportunidad. El problema es que la mayoría de las familias piensan que sí pueden hacer esto solos.
Y cuando se les pregunta a esa familia, bueno, ¿y de qué hablaría usted? De lo biológico. Entonces vamos donde mismo de nuevo, y vamos a sobreestimar lo biológico por sobre esta intervención. Entonces, como para ir cerrando la clase, si vamos a hacer educación sexual, no miren a menores de 18 años como los usuarios. Es toda la comunidad, son sus colegas, es su familia, son los apoderados, son las familias de sus apoderados, son los medios, porque si todos cambiamos ciertas visiones, permitimos que, ¡pum!, lo que estaba oculto emerja. Hacemos inteligible el sexo. Y cuando está ahí, podemos pensarlo, repensarlo, hablarlo, tensionarlo, aceptarlo, rechazarlo. Pero ahí, aviste paciencia de todos aquellos que lo están viendo. El sexo es un hecho, pero le ponen muchas capas para que no se vea. Lo disfrazan de fenómeno cuando es un hecho. Atento con eso. Sebastián. Nada, yo creo que esta es una bonita oportunidad. ¿Por qué lo planteo? Y que es algo que me ha dado vuelta todo este rato, un poco desde los que somos, comillas, hijos de la dictadura educacional. ¿Por qué lo digo así? Porque nosotros, al menos a mí, desde mi historia educativa, no sé, cuando estaba en la media, por ejemplo, como tú dices, todos los planes en ese tiempo de sexualidad fueron quitados, pues ya a nosotros se nos enseñaba la sexualidad desde lo biológico, pues entonces yo creo que estos son los momentos donde uno puede cuestionarse ese paradigma y plantar la sexualidad desde estos otros planos que hemos estado hablando ahora, pues que directamente van a ser beneficiados a aquellos a los cuales nosotros podamos exponer lo que acá aprendamos. Claro, Sebastián, es que la invitación que yo le estoy haciendo y que espero que en el diplomado la sigan encontrando es hablar de sexo. Y al hablar de sexo, comenzar a sacarlo de estos mitos, incluso sacarlo de un locus que puede ser muy biológico, no porque no sea importante, es porque está sobreestimado. Y cuando se sobreestima algo, se valoriza menos otras cosas. Cuando el valor del sexo está en el sexo mismo, no en la anatomía sexual. Ese es el punto. No puedo cultivar algo que está restringido a un ámbito, porque eso es un orden. Yo estoy invitando un poquito aquí al desorden. ¿Sí? No quiero ser agitador, pero estoy invitando a un desorden para volver a cuestionar el orden, porque el orden que está ahora no nos está funcionando para lo que queremos funcionar, o por lo menos no hace justicia al valor del sexo, no lo hace. Lo centra en algo que ya se centró, ya habíamos salido. Volvimos demasiado fuerte a lo genital. Volvimos muy fuerte. Lo hedónico volvió a aparecer hace poquito, ¿ah? Volvió esta noción de los placeres y se habla, ya hay una corriente interesante. Ustedes van a tener una clase con una profesora que está en ese locus hedónico, que es muy interesante porque el principio de placer es un principio fundador de la sexualidad humana, pero tampoco es el último punto. Si solo nos dedicamos a hablar del placer, podemos caer en la tentación de situar el placer nuevamente en los genitales y hablar solo del placer genital, y eso lamentablemente a veces con las mejores intenciones algunos colegas llegan ahí, y la gente que no tiene tanto conocimiento se queda con eso. Ah, entonces el placer sexual es lo que se siente en esa parte, punto G. No, no, nos perdimos de nuevo. No es el punto G, es que tú aprendas que la experiencia de ser sexuado es placentera y que los encuentros con otros pueden ser placenteros también y en distintos grados, con penetración, sin penetración, con encuentros, con miradas, con besos, con te echo de menos, con seamos amigos, también es placentero relacionarse desde la amistad, que es otro tipo de amor. ¿Ah? Porque si empezamos a situarnos desde el placer en las relaciones, el abuso no tiene cabida. Hoy día estamos, pero muy, muy, muy concentrados en el abuso, en la violencia. Sí, pues porque es un problema. Pero no lo vamos a solucionar persiguiendo al violento. Lo vamos a solucionar creando una estructura donde la violencia no quepa, donde no sea parte de la relación. Es una utopía, sí, pero vamos. Y quizás algo podemos hacer y podemos avanzar en esa dirección. Yo estuve revisando, por lo menos en el Ministerio de la Mujer de Chile, los programas que se llama Mujer y Género en Chile, ¿no? De la mujer y de género, de equidad de género. Es un tema, porque si usted revisa las campañas, los programas, 7, creo, de los 9 programas eran de prevención de violencia.
7 de 9. Ok, es un tema pandémico en Chile la violencia contra la mujer. Y en Latinoamérica hay cifras. Pero aterrorizante. Pero seguimos insistiendo en eso, en solo eso. ¿Y dónde están los otros 7 programas que hablen de la sexualidad femenina o de la mujer, como usted quiera, de las interrelaciones de la mujer que desea? ¿Dónde está eso? No, no hablemos de eso todavía porque tenemos que solucionar la violencia. Hagamos las dos. Y hablemos también de los hombres, no solo de la perspectiva del hombre que desea, sino del hombre también que es deseable, que es cultivable. Me estoy metiendo ya en un tema muy complejo, que son los roles de género, con estereotipos. Todo. Al hombre le hace muy bien la educación sexual cuando se habla de igualdad de seres sexuados. Se nos quita una mochila de ser el dominante, que una mochila que no requerimos, por lo menos en esta sociedad ya no. Y no hay que estar luchando por la comida afuera, espero que nunca pase. Entonces, ¿por qué voy a tener que ser el alfa? ¿De qué? Veo hombres preocupados por el tamaño de un genital. Preguntando, ¿cuántos minutos está bien usted que es sexólogo? ¿Cuántos minutos está bien? ¿Qué bien qué? ¿Qué bien qué? ¿Qué quieres cumplir? El sexo no es un trabajo. Es una experiencia placentera. No es un trabajo. Hablando del placer, insisto, no de los genitales, del ser sexuado, del encuentro de ser sexuado. ¿Dónde tenemos que entrar a picar? Mi historia y mi experiencia. Revisen. ¿Qué le han dicho de esto? ¿Quién le habló de esto? ¿Cómo le hablaron? ¿Qué les hace ruido? ¿Con qué temas se sienten incómodos, incómodas? Y acepten esa incomodidad. Vamos viendo, a ver mi cultivo, ¿para dónde ha ido? No, aquí arranqué todo. Aquí no tengo cultivo. Aquí he cultivado, entonces voy para allá. ¿Cómo puedo recuperar algo desde aquí o crear algo de este cultivo que tengo? Estoy seguro que todas y todos tenemos algún cultivo interesante en nuestra sexualidad. Si no, no estaríamos acá, porque no sería tema. Cuando no estemos, porque no hay nada. No miremos ese campo. Pero ustedes han visto algo, por eso llegaron acá. Queremos ver qué pasa, queremos entender este proceso, queremos saber qué es la sexualidad y queremos saber decir de sexualidad. Bueno, en su historia hay muchas cosas que le van a dar la fortaleza, incluso las herramientas técnicas para aplicar los contenidos que va a haber. Y muy responsablemente, algunos contenidos que usted quizás no se va a sentir cómodo o cómoda, no se haga problema. Es que le falta cultivar ese contenido a ver qué pasa. No se haga problema, tómese su tiempo, riegue la plantita y vea qué pasa. Eche el abono a ver hasta dónde crece. No todos tenemos que ser expertos en todo. Si no me creían, cuando le hablé del programa de sexualidad en Chile, ahí está la publicación oficial de la revista Paula, que anunciaba este programa de educación sexual para niños en nuestro país el año 70. Así que de mentiroso no quedo. Miren que salió, imagínense salir a esto hoy día en una revista escandalera que va a ser hasta los candidatos a presidente y que no, yo estoy de acuerdo con eso. Imagínate en Bolivia si pasara esto en una revista de papel cuché, que era de moda, y de repente, ¡pum! Educación sexual para niños. Y nadie se escandalizó tanto en esa época. ¿Por qué? Porque quizás había una comprensión del ser sexuado que ahora se ha desvirtuado. Problema, nos quedamos más civilizados, no tanto así. Esto lo vamos a ver después, ¿eh? No lo quiero pasar ahora, pero quería retirarme con esta diapositiva. Pensar y permitir pensar el ser sexuado es la conversación que quiero establecer con ustedes del hecho sexual humano en este camino de aprendizaje. Hay clases que les van a hacer más cómodas, hay clases que les van a hacer más incómodas. Hay textos que les van a gustar, otros no. De eso se trata, de atreverse a explorar. Vamos a tomar una posición, una actitud de exploración de este tema, y al final del camino verán qué de esto quieren cultivar y qué no por ahora, o les falta un poquito de trabajo más complejo. Pero dense la oportunidad de pensarse, de cuestionarse. ¿Quiénes son? ¿Qué hemos sido? ¿Qué hombre? ¿Qué mujer? ¿Qué hombre trans? ¿Qué mujer trans? ¿Qué persona no binaria estoy siendo? Porque ese es mi resultado de proceso de sexuación. Y les regalo un derecho humano que nos regaló Humberto Maturana. Tienen derecho a cambiar de opinión. Si lo han hecho, lo han pensado de una manera y ahora lo piensan de otra, tienen derecho a cambiar de opinión. No hay ningún problema con eso. Bien, 8:24, hemos pasado 2 horas. 2 horas. Así que vamos a dejar los últimos 6 minutitos. Si alguien quiere decir algo, bien breve, para no que la gente no se atrase tanto. Me están preguntando
¿Qué opinas de la serie Netflix Sex Education? ¿Cuál es tu mirada al respecto a que marca tendencia entre adolescentes? Sí, vi la primera temporada, la segunda no la terminé. La verdad es que me aburrió un poquito. Es una serie teenager y comercial, ¿ya? Si yo lo miro desde ahí, es una serie entretenida. Plantea un tema que puede ser abordado, como la necesidad de educación sexual, pero lo plantea desde lo genital y desde algunos aspectos. Hay aspectos relacionales que alcancé a ver, quizá la tercera temporada ha cambiado, pero vi que había temas de agresión, de violencia sexual, que igual, ojo con ese contenido, tiene que ser mediado ese contenido, ¿ah? Porque provoca sensaciones un poco contradictorias en niños y en púberes, en adolescentes quizá lo logran integrar, pero ojo con exponer tanto a esa serie. Como material educativo no nos sirve mucho, como material motivador sirve, como material de acercar a los jóvenes a la problemática sirve, como material para acercar a la familia al problema también sirve, pero no lo ocupen más que para eso. No hagan clase de educación sexual tratando de hacer lo que hacen ahí, porque eso no es sexología, ni tampoco educación sexual, es más bien son como consejos de terapia sexual y cosas que no sé cuánto de verdad podrían aportar en un proceso formal, pero yo agradezco que exista, por último nos permite hablar de eso, así que está bien. Hay otras series y películas que de repente son más interesantes de analizar en algunos temas en específico. Para niños hay hartos videos sobre funciones reproductivas, si ustedes quieren hablar de eso de manera muy interesante, y otros cuentos que hablan de las diferencias, la sexuación, las relaciones interpersonales, pero esos materiales normalmente los ministerios incluso los disponen. De hecho, el Ministerio de Chile tiene un material de afectividad para párvulos, y que si tú lo lees bien, es educación sexual. No es afectividad, le pusieron afectividad a que nadie se escandalice, pero es educación sexual, y está súper bien, así que se puede ocupar. Yo recomendación, sí. ¿Alguna recomendación, Nayaret? Hay un cuento que se llama Los seres cortados y que ustedes pueden bajar de internet gratis. Los seres cortados, de Efigenio Amezúa. Y ese cuento explica como de manera muy infantil, como para niños, el concepto de sexo, ¿ya? Desde esta noción de cortados. Lo explica desde el mito andrógino. Sí, cuidado, si lo leen y no lo entienden muy bien o dicen, uy, esto no sé, no lo entendí, pregúntenme antes, porque a veces se confunde uno, ¿ya? A veces uno piensa que está hablando de complementariedad, cuando Efigenio nunca habla de complementariedad, ¿ya? Porque aparece una noción de que se buscan los seres sexuados y uno podría interpretar como de, se busca un hombre y una mujer, entonces está abogando por ese tipo de pareja y no por otra. Hay que tener cuidado con esa aproximación, porque en realidad no va de eso el cuento, ¿ya? Gracias, la verdad, ya, gracias. Daniel, ¿puedes escribirlo en el chat, please? Sí. Los seres cortados. Cortados. Efigenio Amezúa. Es el nombre del autor. Hay otros más, yo sí, después vamos a ir dando recomendaciones, pero si tienen púberes o adolescentes, hay un libro en Chile que salió hace poquito, Sexo Inteligente, lo hizo la doctora Andrea Uneus, lo leí, y este es un libro que si un adolescente, yo digo 13, incluso 12 años, si ustedes se lo pasan o lo leen en conjunto, va a ayudar mucho, pero esto está más ligado fuertemente a la salud reproductiva. Habla de prevención de embarazo, habla de los cuerpos, parto, pero también toca temas como la masturbación con respuesta súper concreta y también habla un poco de diversidad. Es un libro interesante. Hay otros materiales por ahí dando vueltas que ustedes, si gustan, en el diploma van a encontrar, pero si gustan, me los pueden ir mandando al correo también. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Y tú crees que? Y les puedo tratar de hacer un tipo de asesoría ahí. ¿Ya? Ahí está mi correo. Sí, Catalina, es súper fácil de entender. Yo lo leí y dije, pero esto está como muy simple. Después me acordé que, claro, que no es para adultos, pues para niños y niñas y adolescentes. Y la doctora es bien potente ella, así que me gusta su estilo. ¿Qué más? Lean lo que está de material adicional en el diplomado, hay cosas muy interesantes ahí. Y alguna... Módulo 2 empieza hoy, termino acá, Carito, y abro el módulo para ustedes. Muchas gracias, gracias. Ya, gracias, Catalina, qué bueno que se logró en algún objetivo.
Entonces, querido equipo, curso, 8:30. Nos volvemos a encontrar en próxima clase, que no va a ser conmigo, va a ser con otra persona. Conmigo se encuentran al final del diplomado de nuevo, ya cuando vengan con toda la cabeza distinta y digan, ahora sí podemos hablar. Vamos a ver cuánto mide Daniel ahora que sabemos todo esto. Y de eso se trata. ¿Ya? Y ánimo, ánimo. Vamos a hacer una educación sexual distinta. Eso es lo que más me motiva. ¿Ya? Eso. Gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Descansen. Tómense un tecito, un café, una agüita. Chao. Que tengan buen- Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.